Historia de la educación colombiana. En la colonia se separaba social y racialmente a los alumnos. Se permitía la lectura de textos que afianzaban los principios colonizadores. Aparece la figura del cura doctrinero que vino a enseñar a los indígenas la doctrina cristiana. En el siglo XVIII, la calidad de la educación impartida era baja. Los maestros solo estaban habilitados para enseñar el rezo y la doctrina de la Iglesia. En el siglo XIX, el general Francisco de Paula Santander ordenó que en las escuelas públicas se debía enseñar lectura, escritura, aritmética y los dogmas de la moral cristiana. Se aceptaba el azote cuando los defectos del niño denotasen depravación. El Congreso se establece en escuelas para formación de maestros siguiendo las pautas del modelo lancasteriano. Durante la reforma radical del siglo XIX, la educación pública pasó a ser organizada y dirigida por la religión católica, y la instrucción en primaria fue gratuita pero no obligatoria. Con la nueva Constitución de 1991, se da un nuevo impulso y se consagra la educación como un derecho de la persona y un servicio público con función social. Se expide la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación. Crea esquemas para la evaluación de la calidad de la educación. El decreto 1860 de 1994 reglamenta la ley en lo que tiene que ver con el proceso pedagógico y de organización de la institución educativa. Es aquí donde se incluye la reglamentación sobre el proyecto educativo institucional, el gobierno escolar y las normas de evaluación y promoción a nivel de la institución educativa. El Centro Docente Emperatriz Bueno empezó a funcionar en una casa de techo de paja a mitad de la cuadra del ancianato del barrio San Jerónimo. La fundadora fue la señora Concha Ramírez en 1862. En ese momento la escuela llevaba el nombre de Casa de la Enseñanza, el Aula. En aquel sitio funcionó durante 37 años. Luego fue trasladada al lugar donde funciona actualmente. En aquellos años 60, 70, las escuelas eran unas construcciones, algunas muy bonitas, muy alegres, con jardines enormes, pero de puertas cerradas al padre de familia. Es decir, el contacto directo con ellos era mínimo. Solo los veíamos a la hora de pronto de llevar los niños a ingresar a la institución o a la hora de la salida, pero casi nunca entraban al sitio. El único contacto que de pronto se tenía con ellos más directo era en las reuniones de padres de familia para entregarles los boletines o para informarles sobre el proceso de aprendizaje. Los dueños de la propiedad fueron la familia Martínez Reyes, quienes la vendieron años después. La casa quedaba en mitad del potrero, estilo colonial, con techo de tejas de barro, gruesos paredones y amplias alcobas, con puertas bajas, anchos corredores empedrados. Tenía un patio de grandes proporciones llenos de plantas florecidas y un árbol de mate. En ese momento se llamó Casa de Techo, después la llamaron El Vivero. Así estuvo por espacio de 25 años y luego en 1924 se construyó la casa donde se encuentra actualmente. Se fueron dando aquellas veladas de los maestros, donde nos disfrazábamos, donde nos vestíamos como payasos no solamente para brindarle una alegría a los estudiantes, sino también para recoger fondos, porque como todo mundo sabe, la educación se sostenía y se ha sostenido con el apoyo del padre de familia, más que con otra entidad. Empezó a llamarse Emperatriz Bueno en nombre de su benefactora, quien se preocupó por sacar adelante a la niñez cartagüeña. A partir de ese momento la escuela, que antes era mixta, quedaba con 123 niñas y con 2 salones para 4 grupos. Mientras que en la época en que yo estudiaba, jamás recuerdo que mi mamá hubiese asistido a una escuela de padres, que hubiese asistido, por ejemplo, el consejo directivo, la asociación de padres de familia. No recuerdo de esa época mucho de eso, porque la verdad el padre estaba más como en su casa, estaba más alejado de la institución. Cuando a mí ya me tocó con mis hijas,
inclusive yo pertenecía a la Asociación de Padres de Familia, realizábamos actividades y pues me parece que es maravilloso esa vinculación de los padres con los docentes, con los alumnos y con la institución, porque es allí donde la educación se complementa, es allí donde la educación que nosotros como padres impartimos en el hogar, la complementamos en la institución de la mano con los docentes y con las directivas. En 1972 llegó al plantel la profesora Rita Saturia Caballero e hizo construir más salones con la colaboración de los padres de familia. La profesora fue su directora por muchos años. Los maestros íbamos a las casas del padre de familia a averiguar qué estaba pasando con el niño, para que ellos también entendieran lo importante que era para nosotros ese niño, con ese respeto, con ese cariño, con tanta ternura. Pienso que se ha perdido y de pronto se veía la necesidad de un cambio en la actitud del maestro y en las normas, porque se hacía necesaria la presencia del padre de familia, el compromiso con las instituciones, el apoyo hacia el docente, hacia el maestro. En 1991 inicia labores la directora especialista María Eugenia Díez de Castillo, quien gestionó para que en el centro docente tuviera los 2 grados de transición que hasta ese momento no tenía. No, pues anteriormente el papel protagónico de los docentes me parece a mí que era demasiado, digamos, como conflictivo, porque llegaba el momento en que el docente inclusive castigaba al alumno. En esa época en que el docente, pues en mi época ya lo hacían con regla, o lo colocaban a uno castigado con las manos arriba y en el descanso váyase para el patio con los brazos arriba y delante de toda la escuela. Entonces era de pronto un poco más traumático. La sede formó parte de la institución educativa Manuel Quintero Penilla y desde el año 2006 pasó a ser una de las sedes de la institución educativa académico en la que hoy estamos todavía. El rector es el especialista Norberto Ocampo, quien hasta la fecha viene haciendo una gran labor administrativa y educativa. Ahora el contacto es directo, es continuo, es sistemático. El padre de familia se ha comprometido en su gran mayoría a participar de decisiones importantes que tienen que ver con las instituciones educativas. La sede educativa cuenta con más de 500 estudiantes, matriculados en 14 grupos en las jornadas de la mañana y la tarde. Los padres, a mí me parece que los padres de familia deben seguir así vinculados, incluso más. Yo creo que cuando tenga mis hijos pues voy a estar bien metida en eso, porque es muy importante saber qué clase de persona lo está educando, porque o sea, yo tengo que conocer al profesor de mi hijo en un futuro para saber si le está dando buena educación, qué clase de persona. O sea, no, yo no voy a ir a entregarle a mi hijo a que alguien le enseñe sin saber cómo es, cuáles son los valores de esa persona, porque es que en realidad de ellos aprenden muchísimo. O sea, uno de un profesor tiene el ejemplo para toda la vida, y yo hay profesores que recuerdo desde primero de primaria y pues todavía los sigo recordando y sigo recordando esos ejemplos. Entonces eso lo marca a uno, es una etapa muy importante, y entonces para mi hijo pues yo quiero conocer toda la institución, vincularme bastante, pues porque esa sería la recomendación más importante, que se siga en esa labor de vincular a los padres cada vez más.